Vamos a hablar a continuación con José de Haro, corresponsal del Economista allí en Estados Unidos. José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, varios temas en el horizonte. Te quiero preguntar por la polémica con Powell, por eso que nos decía el libro base de la Reserva Federal y también por los anuncios que nos ha hecho hoy Donald Trump, como acaba de recuperar, ¿no?, esa información que nos daba el libro base de la Fed. ¿Qué has analizado tú? ¿Cuáles son las pistas que has encontrado dentro de pues, lo que hemos conocido de la Reserva Federal? Básicamente tenemos que tener en cuenta que estamos viendo cómo existe esa división dentro del seno del Banco Central estadounidense, una división que va incrementándose conforme van pasando los meses, y estamos viendo en que esa inflación que se supone iba a ser transitoria podría no serlo, y por eso existe cierto pulso dentro de los distintos funcionarios, y de hecho estamos viendo cómo incluso el mensaje del propio Powell comienza a variar con distintos matices, y todo ello podría influenciar sobre todo el mensaje que podamos ver en la reunión de noviembre. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que de momento lo que sí que vamos a ver es la oficialización del comienzo del tapering, de esa reducción en las compras de deuda, que seguramente si no llega en noviembre lo hará en diciembre, aunque en estos momentos las mesas de inversión siguen apostando porque la retirada paulatina de esos estímulos va a comenzar tan pronto como el próximo mes. Aún así, la pregunta ahora y en estos momentos es qué es lo que va a ocurrir el próximo año, una vez que este programa de compra de activos, de compra de deuda, llegue a su fin, algo que podría ocurrir seguramente en el primer semestre de 2022. Tenemos que tener en cuenta que durante las últimas jornadas hemos visto cómo incluso el mercado ya ha llegado a descontar hasta 2 subidas de tipos de interés el próximo año, y también hay que tener en cuenta otros aspectos, como es la renominación del presidente de la Fed, de Jerome Powell, por parte de la administración Biden. Tenemos todavía que conocer si finalmente la Casa Blanca va a volver a apostar por Powell o va a ofrecer un nominado distinto, especialmente después de todos los problemas y las polémicas que hemos visto con las inversiones de altos funcionarios de la Reserva Federal, incluido el propio Powell. Aquí existe una presión importante por parte de los demócratas más progresistas, que en estos momentos estarían apostando por la gobernadora Lael Brainerd como la próxima posible o potencial dirigente de la Reserva Federal, con lo cual son muchos temas, muchos aspectos, pero para quedar claro, básicamente seguramente vamos a ver ese anuncio del tapering, y lo que vaya pasando después vamos a tener que irlo siguiendo más o menos conforme vaya desarrollándose sobre todo el contexto macroeconómico y también las decisiones que vengan por parte de la Casa Blanca. Bueno, mencionabas a Powell y quería preguntarte precisamente por esa información, ¿no?, que también ha llegado a España, de que Jerome Powell vendió 5 millones de dólares en acciones en octubre de 2020. Al menos a mí en España, el día que lo conocimos hace apenas unas jornadas, me llamó la atención que, o por lo menos mi percepción fue que el tema pasaba un poco de lado, ¿no?, como que no se le prestaba tanta atención. No sé qué tal se ha recibido esa noticia allí en Estados Unidos y, sobre todo, qué implicaciones tiene, ¿no? No sé hasta qué punto, cuéntanos, están vigiladas las acciones de un cargo como el de Jerome Powell y de qué manera rinde cuentas. Aquí hay que hacer una distinción importante, y es la distinción entre los gobernadores o el Consejo de Gobierno dentro de la Reserva Federal y los presidentes de las distintas reservas federales regionales, un total de 12. En lo que se refiere a las reservas federales regionales, es importante tener en cuenta que estas básicamente se conocen como entidades semiprivadas.
limitadas, con lo cual las restricciones que puedan tener sus presidentes a la hora de invertir y demás siempre son distintas a las del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, que sí que se asume que son funcionarios del gobierno estadounidense y tienen ciertas restricciones. Aún así, dentro de toda esta situación, el marco regulatorio en lo que se refiere a las inversiones de los altos funcionarios de la Reserva Federal sigue siendo bastante opaco y, sobre todo, lo que se impide, por ejemplo, es el realizar operaciones justo antes de una reunión o en ese periodo, lo que se conoce como el quiet period, semanas antes de tener una reunión de política monetaria. También se les impide a los altos funcionarios el invertir en acciones bancarias, pero aún así lo que pone de manifiesto toda esta situación es que ese marco regulatorio debe endurecerse y debe aplicarse a todos los altos funcionarios de la Reserva Federal, bien sean estas regionales, bien sea el Consejo de Gobierno, por igual. Y por eso hemos visto sobre todo el llamamiento de algunos senadores demócratas progresistas, como es el caso de Elizabeth Warren, la senadora por Massachusetts, que está pidiendo urgentemente el que este asunto se aborde y, sobre todo, se prohíba este tipo de operaciones. Aún así, esto no es algo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana y, sobre todo, teniendo en cuenta que cualquier renominación, bien por parte de Powell o por parte de otro nominado a liderar la Reserva Federal, va a tener que contar también con el apoyo de los republicanos en el Senado, con lo cual va a ser un asunto al que vamos a tener que estar pendientes, pero en un principio todavía el mercado sigue pensando que se renominará de nuevo a Powell pese a esta polémica que hemos comentado. Por último, te quería preguntar por Donald Trump. Es hoy protagonista en España, me imagino que también en Estados Unidos. Ya nos había avisado el expresidente de que estaba detrás de crear su propia red social. Hoy conocemos un poquito más de detalles. Truth Social, ¿verdad? En inglés, no sé si son ironías de la vida o cómo se está recibiendo allí. Y sobre todo, bueno, pues llamaba la atención que también pretende pues ampliar, ¿no?, el rango de acción, que no sea solo una red social e incluso, bueno, pues hacerlo a través de una SPAC. Cuéntanos. Básicamente tenemos que tener en cuenta que esto ya eran planes que venían rumoreándose incluso cuando todavía estaba en la Casa Blanca el expresidente Donald Trump, y básicamente lo que hacen es sentar la base de cara a esas elecciones legislativas del próximo año aquí en Estados Unidos, y todavía la pregunta de si vamos a ver cómo Trump vuelve a presentarse a las elecciones presidenciales en 2024. Pero obviamente esto abre una plataforma bastante importante, por así decirlo, para todos sus seguidores, sus votantes, en un momento en el que hemos visto los problemas que ya enfrentó dentro de múltiples redes sociales, donde sus cuentas, en algunas de ellas, siguen canceladas. Y básicamente lo que se refiere a una SPAC, esto puede ayudar principalmente a seguir recaudando una financiación en un momento en el que, de hecho, los ratings de los canales por cable de noticias básicamente siguen fomentando. Tenemos que ver cómo en los últimos meses Fox News, por ejemplo, está aumentando sus ratings de audiencia mucho más cuando se comparan con otros canales como MSNBC, como puede ser también CNN, CNN. Y básicamente la entrada de estas plataformas, de ese canal de televisión, plataforma social, llega en un momento en el que es cierto que existe
un vacío para ese votante de Trump convencional, y esto va a suponer una situación que va a ir desarrollándose sobre todo de cara, como comentábamos, a las elecciones legislativas del próximo año, donde los republicanos tienen como objetivo recuperar la Cámara de Representantes y sobre todo intentar aumentar su posición dentro del Senado. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no?, de cara a esos futuros comicios. José de Haro, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo.